Hola, buenos días. Soy la doctora Rosario Sosa. Les hablo desde la Clínica Chacarilla a nombre del Grupo San Pablo. Nuestro afán es mantener la comunicación con nuestros pacientes y brindarles esta cercanía que nos permiten las redes. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los efectos que nos trae la inmovilidad en esta época de cuarentena y qué cosa es lo que podemos hacer para evitarlos. Vamos a esperar un poquito que se unan más pacientes y los interesados en el tema. Y bueno, para conversarles que en estos momentos pues hay, debido a la pandemia, hay muchas recomendaciones acerca de el COVID-19, cómo prevenirlo, cómo afrontar este tipo de pacientes. Y sobre rehabilitación, la literatura no dice mucho. Sin embargo, tenemos un desafío los médicos fisiatras y es evitar el desacondicionamiento de nuestros pacientes. Y ese es el tema de hoy, eso es lo que vamos a hacer, un poco de prevención en rehabilitación. Todos, no sé si lo sabemos, pero el objetivo de esta charla es darles a conocer los efectos que tiene la inmovilidad en las personas. A ver, si estamos durante este tiempo confinados a un ambiente pequeño, como pueden ser la mayoría de los hogares, vamos a tener varias cosas, aspectos fisiopatológicos que van a afectar nuestro sistema. Tenemos, por ejemplo, en la parte musculoesquelética, vamos a tener mayores contracturas, vamos a tener pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea, entonces estamos más propensos a tener osteoporosis, a tener sarcopenia. El que tengamos contracturas musculares deriva en tener lesiones tendinosas o ligamentarias. Entonces, este tema yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, en nuestro sistema cardiovascular, la frecuencia cardíaca máxima se ve disminuida y somos más propensos a tener trastornos circulatorios periféricos. En cuanto a nuestro sistema respiratorio, a ver, aquí en el sistema respiratorio, sobre todo los adultos mayores, van a tener dificultades porque se disminuye la amplexación pulmonar, la capacidad respiratoria y también el reflejo tusígeno, porque los cilios, esas vellosidades que tenemos, se movilizan menos, así como también se moviliza menos nuestro colon. Por lo tanto, vamos a tener mayor propensión al estreñimiento. Y bueno, en la parte neurológica también nuestros reflejos se ven enlentecidos y vamos perdiendo un poco la propiocepción, el equilibrio también. Bueno, creo que ya se deben haber unido más pacientes, entonces vamos a hablar a decirles exactamente cuál es el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de los efectos de la inmovilidad por la cuarentena y la intervención fisiátrica precoz. Esto lo vamos a hacer en 3 escenarios. Primero, lo que sucede en la mayoría de personas que hemos visto restringida nuestra movilidad. Segundo, lo que ocurre en los pacientes que están inmovilizados y que tienen afecciones neurológicas o que son adultos mayores que tienen el síndrome de inmovilidad. Y tercero, los pacientes que estaban en tratamiento de rehabilitación y que lo han visto suspendido por esta cuarentena. Bien. En el primer grupo de personas, que somos la mayoría, hemos dejado de hacer ejercicio probablemente. Los que hacían ejercicio, aquí tenemos 2 partes, los que hacían ejercicio previo a la cuarentena y los sedentarios. Los que hacían ejercicio, bueno,
que iban al gimnasio, hacían yoga, natación. Estos pacientes tienen que tratar de seguir realizando actividad física dentro de lo que sus hogares se lo permitan. Aquí la recomendación sería que recuerden que el ejercicio tiene sus fases y dentro de las fases del ejercicio no hay que olvidar hacer el estiramiento y el calentamiento previo al ejercicio. Por otro lado, tenemos los pacientes sedentarios. Los pacientes que solamente la única actividad que tenían era ir y venir del trabajo y que probablemente estén trabajando ahora en casa, sentados en la computadora, y los que no, probablemente están sentados en el sofá mucho tiempo. A estos pacientes debo decirles que son los que tienen el mayor riesgo de lesionarse o de contraer dolor o enfermedades musculoesqueléticas. Entonces, la recomendación preventiva para estos pacientes es que se coloquen de pie cada 20 minutos y que movilicen sus articulaciones, que movilicen sus extremidades, que movilicen el cuello, el tronco, que se pongan de puntitas, que se pongan de talones, que caminen un poco y que lo hagan cada 20 minutos. O de lo contrario, también hace unos pocos días, si ustedes pueden verificar en la página de Facebook de la Clínica San Pablo, una licenciada nos ha dado varios ejercicios para realizar en casa que se llaman pausas activas. Entonces es importante tomar en cuenta esto porque nosotros estamos cumpliendo esa labor de ayudarles a través de estos videos y bueno, hay que cumplirlo en casa. Por otro lado, tenemos a los pacientes con síndrome de inmovilidad, como les decía, ¿no? Dentro de estos pacientes con síndrome de inmovilidad están los adultos mayores, que pueden tener varios escenarios, y ahora les voy a decir, y también están los pacientes que tienen lesiones neurológicas. Ambos grupos de pacientes tienen inmovilidad y tienen mayor, digamos, propensión y son los más vulnerables a contraer mayores lesiones durante esta época, porque probablemente han dejado de hacer sus terapias institucionalizadas o en el hogar, porque nadie se puede mover. Entonces, para este grupo de pacientes debo decirles que es importantísimo que tengan una evaluación a través de la telemedicina, ya sea por sus geriatras, por sus neurólogos, por sus fisiatras, y que los movimientos o las movilizaciones que hagan en el hogar sean supervisadas a través de estos medios, lógicamente. Son pacientes con bastante riesgo, sobre todo los adultos mayores. Entonces, tenemos, les decía, varios tipos de pacientes en este grupo. Primero, los pacientes que pueden caminar, que son independientes, los adultos mayores que son independientes y que usan un bastón o un andador. En segundo lugar, tenemos los pacientes que pueden caminar, son independientes, pero que permanecen todo el tiempo sentaditos. En tercer lugar, tenemos los pacientes que están todo el día en la cama, pero que sí pueden moverse. Y el cuarto grupo de pacientes son los pacientes que no se pueden levantar de la cama, pero pueden realizar giros y mover las extremidades. En último lugar, tenemos los pacientes que no se pueden mover de la cama. Ahí estoy viendo que hay algunas preguntas y voy a ir contestando y luego retomamos la charla. Creo que puede ser así. Su mamá se queja de dolor, Mildred, en la cintura y que va a la pierna, tiene 72 años, ¿algún ejercicio para ayudar? Bueno, les voy a dar las recomendaciones. Mildred, estoy hablando de que hay 5 tipos de pacientes
de acuerdo a la movilidad, y entonces tal vez tu mami esté en uno de estos grupos. Voy a dar las recomendaciones en este momento. Para el grupo de pacientes que en general lo que hay que hacer es tratar de tener la máxima movilidad posible, ¿no? Y entonces, si el paciente no se puede levantar de la cama, puede hacer giros en la cama, puede movilizar las extremidades. Si el paciente puede ponerse de pie, entonces vamos a tratar que este paciente pase de la cama a la silla, al sofá, y animarlo a que camine un poquito. Si el paciente no se quiere poner de pie o no se puede poner de pie, pero se puede poner sentado, pues vamos a animarlo a que se siente al borde de la cama. Hay que tener cuidado con las restricciones individuales de cada paciente. Por esto es conveniente realizar la evaluación previa en las que se indique qué tipo de ejercicio va a realizar. Probablemente la mamá de Mildred está sentada mucho rato y lo que habría que hacer es que se mueva un poquito más, que estire, que realice algunos ejercicios de estiramiento, y en este caso, por la edad y porque no conozco las condiciones previas de salud, yo le diría que bueno, lo básico es moverse, tal vez colocar un poquito de calor porque probablemente sea una lesión musculoesquelética, y bueno, hacer tal vez una consulta en telemedicina y tener una rehabilitación supervisada. El otro escenario lo forman los pacientes que ya tenían una afección y que estaban en tratamiento de rehabilitación. Este es el grupo de pacientes que en su mayoría tienen dolor musculoesquelético y son pacientes con secuelas neurológicas, traumatológicas, pacientes posoperados, que son independientes en sus actividades de la vida diaria. Y estos pacientes deberían continuar haciendo lo mismo que hacían en el último momento que tuvieron una intervención terapéutica. Es decir, lo que realizaron el último día de su terapia física, eso es lo que deben hacer. Si hacían estiramientos, hacer el estiramiento. Si les colocaban frío, hay que colocarse frío. Si colocaban calor, calor. Es decir, hacer exactamente lo que tenían durante la última intervención fisioterapéutica, ¿no? Porque eso es lo último que les indicó su médico fisiatra. Los pacientes con lesiones neurológicas que venían al servicio de rehabilitación o los pacientes con lesiones neurológicas que tenían tratamiento domiciliario y que ahora por esta cuarentena sus terapeutas no pueden asistirlos. Entonces, estos pacientes, lo que se recomendaría previa evaluación por su médico tratante es realizarles movilizaciones de manera muy suave, muy pausada, de las 4 extremidades. Lo ideal, lo óptimo sería que sea bajo supervisión en telerehabilitación. Bueno, esto de la telerehabilitación es una propuesta que puede darse a raíz de este problema y que me parece muy interesante que los médicos podamos estar en sus casas actualmente, así como hoy, a través de las redes. Vamos a mirar. Eva dice, ¿qué ejercicios puedo hacer? Eva, hace unos días una licenciada del Grupo San Pablo ha realizado un video con ejercicios, se llaman pausas activas, lo vas a encontrar en la página de la clínica y te va a ser de mucha utilidad. Mi mamá estaba recibiendo terapia y ahora que no puede ir, le empezó nuevamente el dolor, es como un calambre en la pierna. A ver, ¿qué más? Que le jala hasta la espalda. Ella tiene 60 años. Bueno, Pierina, si ya estaba en rehabilitación, debe hacer lo mismo que hizo en su última intervención de rehabilitación.
Es decir, como repito, si le colocaron una compresa fría, debe colocársela, si fue una caliente también. Probablemente si estaba en rehabilitación ella ya sabe hacer sus ejercicios de estiramiento y eso es lo que ella puede seguir haciendo ahora, además de moverse mucho. Todos los dolores se curan con movimiento. Me aplicaban magnetoterapia para ayudar a consolidar mi fractura de tibia. Sí, Luis, bueno, por ahora no podemos hacer este tipo de tratamiento, pero no sé en qué momento de la fractura estás, si es reciente o antigua, pero sí, claro, si es reciente o si tienes un retraso en la consolidación ósea, el magneto es insustituible, pero si no es reciente y ya te podías mover, ya podías movilizar esa extremidad, lo que te recomiendo es moverla porque el movimiento genera mayor resorción ósea y mayor intercambio, entonces vas a tener una mejor calidad de hueso, entonces te va a ayudar muchísimo el moverte. Cuando digo mover la extremidad, te voy a poner un ejemplo. Mira, si tenías un problema en la rodilla y podías moverlo hasta el momento de tu última intervención terapéutica, entonces moviliza la rodilla, pero también moviliza el pie y la cadera. Siempre hay que movilizar una articulación arriba y una articulación por debajo de tu lesión. Tal vez eso te pueda ayudar muchísimo. Bueno, estábamos en el escenario de los pacientes con lesiones neurológicas que hacían tratamiento en el hogar y lo que les proponía es que sus familiares les realicen las movilizaciones de una manera pausada y que en lo posible tengan la supervisión por la telerehabilitación. Ronnie me dice que tenía una terapia por parálisis facial y qué puedo hacer ahora que se suspendió el tratamiento. A ver, dice algo más, vamos a mirar, no puedo mirarlo. Me ponían corriente, luz y masoterapia. Mira, lo más importante, Ronnie, para una parálisis de Bell o parálisis facial es el movimiento. Así que eso es muy importante. Aquí lo que se hace es inhibir el movimiento del lado contralateral y estimular el movimiento del lado sano, que es lo que probablemente venías haciendo en tu última intervención terapéutica. Entonces, hay ejercicios para cada músculo, para el frontal, para el orbicular de los ojos, para el lucidador. Para cada músculo tú puedes encontrar ejercicios. Yo creo que los sabes porque los has realizado en tu terapia. Imítalos bloqueando el lado sano. Es decir, si tú puedes levantar las cejas, bloqueas el lado sano y tratas de con la otra mano imitar el movimiento, ¿no? Si podías arrugar la nariz, igual, bloqueas el lado sano y intentas. Eso lo has hecho en tu terapia y lo conoces. No te preocupes por los agentes físicos porque en esta situación lo que tú puedes hacer en casa varias veces al día y tienes que ser metódico, yo te recomiendo que lo hagas 10 a 15 minutos, 3 o 4 veces al día. Generalmente yo les digo a mis pacientes, vuélvanse obsesivos con el movimiento, porque eso es lo que te va a ayudar, reeducar nuevamente tu músculo, ¿ya? Entonces, para seguir, estamos hablando también con los pacientes que nunca los hemos visto, pero que estaban recientemente operados, que habían sacado una consulta para medicina física y rehabilitación y que de pronto se suspendió todo esto y no pudieron hacer la consulta. Bueno, para los pacientes recientemente operados, debo decirles en líneas generales que lo que deben hacer es hacerle caso o hacer las recomendaciones que les diga su médico cirujano.
Si el médico cirujano les dice que se retiren el cabestrillo, se retiran el cabestrillo. Si les dice que se retiren la faja, se retiran la faja. Esas indicaciones, como nosotros no los hemos visto, tiene que dársela el médico que les intervino quirúrgicamente. En líneas generales, les debo decir que durante las primeras 4 a 6 semanas generalmente se restringe el movimiento porque lo que tratamos es de preservar las cirugías en líneas generales. Hay otros momentos en los que hacemos la movilización precoz. Eso va a depender de cada caso y les repito, deben hacer lo que su médico que los intervino quirúrgicamente les recomiende. Yo creo que para repetir esto es importantísimo hacer una evaluación individualizada y en este caso, por la emergencia, tenemos la telemedicina y yo creo que eso viene a dar un aporte bastante importante como este momento que tenemos para conversar. En líneas generales, a ver, vamos a mirar. Hay aquí Lucy, hola Lucy, es la mamá de Salva. Salva está haciendo sus ejercicios en casa con sus papitos y está progresando muchísimo. Milagros, tengo pie plano, uso plantillas, cuando estoy mucho rato parada me duele la zona metatarsiana. A ver, no puedo ver más. No puedo ver más ahí, pero bueno, me duele la zona metatarsiana. ¿Qué puedo hacer? Me imagino que te dolía antes, no solamente ahora. No sé si esas plantillas son recientes, pero en líneas generales, a ver, el pie plano, tampoco sé qué edad tienes, pero me imagino que eres adulta. El pie plano, cuando es flexible, lo que hay que hacer son ejercicios de fortalecimiento, colocarse varias veces en puntitas de pies, en talones y caminar. La plantilla nos ayuda tanto como nos ayuda una faja. Esto es para los pies planos flexibles. Ahora, hay pies planos rígidos. Hay pies planos que hagamos lo que hagamos, no van a cambiar y generalmente son quirúrgicos, pero la mayor parte de personas deciden no operarse y tampoco tienen dolor. Entonces, esos pacientes con pies planos rígidos que no tienen dolor no deben usar plantillas. Por otro lado, también podría ser que tu plantilla ya caducó y las plantillas caducan generalmente entre los 3 y 6 meses dependiendo de cuánto camines. Y bueno, lo que podrías hacer es colocarte un poco de frío, una compresa fría, de repente una botellita de agua, la colocas en el freezer y entonces ya vas a tener un rodillo frío y sin zapatos puedes rodarlo y eso te va a ayudar muchísimo para controlar el dolor. Ronnie dice, ¿qué recomienda para los pacientes que han perdido masa muscular pero no pueden caminar, han estado más de 20 semanas en cama hospitalaria? Aquí hay que ser muy cuidadosos. Si ha estado 20 días en cama hospitalaria, puede que haya tenido una afección grave o delicada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es preguntar al médico tratante si puede hacer ejercicio y qué cantidad, qué dosis, qué frecuencia, qué tipo de ejercicios puede hacer. Porque la idea es que haga ejercicio y aquí valga la aclaración, normalmente decimos hay que hacer ejercicio. Sí, pero la prescripción del ejercicio debe ser exactamente eso, una prescripción. Entonces, así como un medicamento, nosotros tenemos que decir cuántas veces al día,
cuántas repeticiones, qué tipo de ejercicio, o sea, dar indicaciones al respecto. Entonces, te diría que primero tengas la autorización del médico tratante, segundo, tengas una autorización o una prescripción de qué tipo de ejercicio puede hacer esta persona que ha estado inmovilizada por 20 semanas. Y también hay que tener en cuenta que las personas con una inmovilización prolongada, pues de pronto si se van a sentar o se van a colocar de pie, si son adultos mayores, tienen miedo y tal vez sí pueda caminar, pero tiene miedo a caminar y puede tener mareos, puede tener también sarcopenia por el periodo de inmovilidad. Entonces, de inicio debería hacer ejercicios solamente en la cama e ir sentándolo progresivamente, ¿no?, en diferentes grados, con almohadas o con una cama hospitalaria, y movilizar las 4 extremidades, movilizar las articulaciones, todo muy suavemente, y lo óptimo, lo ideal es bajo supervisión por telerehabilitación. A ver, si vengo haciendo mis terapias de acuerdo a lo que hacía en la clínica, pero solo en la mañana, lo haré repetidamente de acuerdo a lo que indica. Claro, Ronnie, tus terapias de acuerdo a lo que hacías en la clínica. Sí, hazlo más veces al día. Y cuando es una cuestión muscular, acuérdate, es como el bíceps. Seguramente que tú trabajabas para verte más fuerte tu bíceps, y si lo hacías una vez al día y pocas repeticiones, no pasaba nada. Pero cuando lo haces durante muchas veces, secuencialmente, va a poder responder mejor y vas a ganar más masa muscular. Lo ideal es que no te agotes tampoco. El músculo no tiene que tener una pausa, o sea, hay que hacer un poco de ejercicio, una pausa. Cada músculo puedes hacer 10 repeticiones y haces el frontal, perfecto, luego pasas al piramidal, al bucinador, ¿no?, al orbicular de los labios, y luego repites. No agotes un músculo durante mucho tiempo. Repites, haces una secuencia y luego la repites. Entonces, si haces 10, 10, 10, y luego repites 10, 10, 10, luego repites 10, 10, 10, vas a tener 30, pero no has agotado el músculo. Vas a tener 30 de cada uno y no has agotado tus músculos. Aquí, mi hijo de 5 años tiene displasia de cadera, tiene pie plano y displasia en las piernas, y para mi bebé de 1 año y 7 meses que tiene displasia. No sé, Stephanie, si tus niños ya venían haciendo algún tratamiento de rehabilitación o si tenían ya la evaluación por el médico fisiatra. Les decía anteriormente que el pie plano, sobre todo en niños, el 80% de pies planos en niños es debido a hiperlaxitud. Entonces aquí sí le haría muy bien hacer ejercicios, colocarse de puntitas de pies, caminar con los bordes externos de los pies, ¿no? Caminar de talones, ponle cintas en el piso, masking, y que camine por la línea, que maneje un triciclo si es que se puede, y entonces así lo estarías ayudando. Si es que además tiene la displasia en las piernas, me dices. No sé qué tipo de displasia, si tiene tibias varas o algo, no entendí ahí. Bueno, con el de 7 meses que tiene displasia, imagino que es displasia de cadera, imagino que está usando una férula o un yeso, o no lo sé. Si tiene una férula, me imagino, porque me preguntas sobre los ejercicios. Entonces te diría que lo coloques boca arriba, con los pies juntitos y las rodillas dobladas, y que trates de levantarle la cadera, la pelvis, o de animarlo a que lo haga para que fortalezca los glúteos. Probablemente este tipo de ejercicios hacía en su intervención terapéutica la última vez que la hizo. Entonces repite simplemente los ejercicios
y lo mismo, hazlo secuencialmente varias veces al día. Tengo una rutina. A mi tío le operaron de hernia en la columna y ha estado haciendo terapia en el centro médico, pero se ha suspendido. Y L12, L1 probablemente, ¿no? O D12. Bueno, lo operaron, Estefanía, operaron a tu tío de una hernia y ya estaba haciendo terapia, pero se ha suspendido. Lo mismo, este paciente que se suspendió la terapia debe realizar los mismos ejercicios que hacía en la última intervención, pero a ver, en líneas generales podría ser algún ejercicio isométrico, porque si lo operaron de la columna lumbar, lo ideal es que se relaje un poco la columna lumbar. Y entonces, así como tenemos el músculo bíceps y el tríceps, que son oponentes, si yo contraigo mi bíceps, en el mismo momento se está estirando mi tríceps. Y si yo contraigo el tríceps, se estira mi bíceps. Lo mismo pasa con los músculos lumbares y los abdominales. Si yo hago una contracción abdominal, voy a tener una relajación de los músculos de la espalda. Entonces, eso es importante y creo que si está en la capacidad de hacerlo tu tío, lo puede hacer, porque la idea es que relajemos un poquito la musculatura de la espalda. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Creo que la recomendación general es realizar ejercicio aeróbico de bajo impacto. ¿Qué significa esto? He visto varios bromas por WhatsApp donde dice vamos a hacer un tour por la casa y vamos a pasar de la sala al comedor haciendo un intervalo por los pasillos. Pues bueno, sí, si nosotros hacemos ese tour durante 5 a 10 minutos, vamos a estar haciendo un ejercicio aeróbico de bajo impacto. Si lo hacemos varias veces al día, es mejor. Hay que recordar que además debemos hacer ejercicios de estiramiento. Los ejercicios de estiramiento suaves y las rutinas de ejercicios que hacemos antes de hacer la natación o antes de hacer el yoga, esos son los ejercicios de estiramiento. Y por otro lado, les repito, hay un video aquí en la página de la Clínica San Pablo donde se dan los ejercicios de pausas activas, hay un video anterior. También podríamos hacer ejercicios con ligas, con resistencia, pero eso sí tiene que ser bajo supervisión si es que no los hemos hecho con anterioridad. Y también tengo que decirles acerca de las contraindicaciones para realizar ejercicio, ¿no? Estoy repitiendo varias veces que tiene que haber una evaluación previa por su médico tratante, porque no conocemos a los pacientes y no podemos dar indicaciones generales. Si alguien está muy saludable, bien, pero de repente es hipertenso, es diabético, ha tenido un reciente infarto de miocardio, tiene un problema de la conducción cardíaca, tiene debilidad muscular extrema o tiene mucho dolor, tiene trastornos del equilibrio, vértigos, o sea, no podemos dar una recomendación general. Sí hay contraindicaciones para la realización del ejercicio, que son las que les acabo de mencionar, y muchas otras. Entonces es importante tener la comunicación con su médico, con el médico tratante. No sé si hay más preguntas, no sé cuánto tiempo pasó. Disculpen, hace calor. No sé qué más les puedo decir. Vamos a despedirnos tal vez. Ya no hay más preguntas. Respondí todo, sí. Listo, entonces
quiero agradecer la atención que han tenido esta mañana. Me da mucho gusto que hayamos podido comunicarnos por este medio y quiero que sepan que los médicos fisiatras, sus médicos fisiatras y todo el equipo de rehabilitación estamos con ustedes, queremos estar con ustedes así como en este momento, y les he dado estas recomendaciones que quiero que se queden bien marcadas y que las recuerden. Muévanse, colóquense de pie cada 20 minutos, por favor. Respiren. Verónica, sí, haz tus ejercicios en casa. Es la única manera de no retroceder. Así es la única manera. Tú has tenido la satisfacción de haber realizado ejercicios y haber terapia y haber visto probablemente los cambios que ocurren cuando uno tiene una intervención terapéutica, ¿no? Y eso está súper bien. Ronnie me dice que hace ejercicios cardiovasculares. Perfecto, Ronnie, eso es importantísimo. Tu ejercicio aeróbico, tus ejercicios cardiovasculares, como los hacías en la última intervención que tuviste, está muy bien. Para nuestros adultos mayores hay que movilizarlos, hay que ayudarlos. De repente también vale la pena hacer la recomendación de que les enseñen a toser, ¿no? Que hagan movilizaciones diafragmáticas, que hagan respiraciones profundas para que su capacidad respiratoria se amplíe, y que aprendan a toser, porque si por casualidad les da una neumonía producto de esta enfermedad o una neumonía bacteriana, tenemos que saber movilizar las secreciones, ¿no? Entonces, muévanse, colóquense de pie cada 20 minutos, hagan ejercicios respiratorios, muevan las articulaciones, el cuello, el tronco, respiren, estiren, estén armónicos con su cuerpo, con el entorno. Y yo sé que es difícil este momento, pero no es imposible ponernos un chip positivo y hacer cosas por nosotros mismos. Así que creo que todo está en lo que cada uno desee. Muchas gracias y que tengan un feliz sábado. Gracias. Chao.